el calendario astrológico de Enrico Mariani, tenemos que a las 11:46 de la mañana la luna entrará creciente en Virgo, que es todo lo contrario de la luna de Leo, que está todavía ahí arriba, mientras la luna de Leo es para que usted reine y mande. La de Virgo es para que usted le sirva a los demás, limpie, ordene y ponga cada cosa en su sitio, cada cosa en su lugar. El programa que hemos preparado de manera tal de que tenemos hoy dos lunas. Todavía la luna creciente en Leo, a partir de las 11:46 de la mañana, creciente en Virgo, Sol en Capricornio este jueves 16 de enero del año 2024. Yo decía, ¿de dónde salió ese caballero hablando en inglés? El programa que hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar con la embajadora María Alejandra Aristigueta. La doctora Aristigueta es internacionalista y ella tiene su sede en Suiza, está en este momento aquí en Miami. Con ella vamos a hablar del informe que ha presentado Naciones Unidas sobre el estado de las cárceles venezolanas, la denuncia de la crisis carcelaria en Venezuela. Después en Caracas vamos a conversar con el historiador Elías Pino Iturrieta. Él ha hecho un artículo muy interesante, El tiempo y dos épocas luminosas, comparando lo que ocurrió en Venezuela en el año 1945, cuando se da el primer movimiento político real de masas en nuestro país, con lo que estamos viviendo hoy en día. Él dice, el reloj de la historia no va con la velocidad que queremos, pero él afirma que esta dictadura ya va de salida. Luego conversaremos en Washington no tengo todavía precisado con quién, pero vamos a analizar las postulaciones del presidente electo Donald Trump y cómo han sido estas comparaciones, estas comparecencias, mejor dicho, en los comités diversos del Senado, para ver si se aprueban o no. El último fue Marco Rubio, el aspirante el designado para la Secretaría de Estado, quien dijo cosas muy, muy interesantes sobre Venezuela. En Madrid vamos a conversar con el profesor Emiliano García Coso a propósito del acuerdo que han firmado Israel y Hamás para llegar por fin a un alto al fuego en la región. Y aquí en Miami vamos a conversar con el historiador y doctor en ciencias políticas Orlando Gutiérrez Boronat. Con él vamos a analizar esa medida tan discutida reciente del presidente Biden, de las últimas, de sacar a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo a cambio de la libertad de 553 presos políticos. ¿Cuánto vale un preso político para ser usado como ficha de cambio? Cosa que hacen los cubanos, como también la dictadura venezolana. Y en Buenos Aires vamos a cerrar con el politólogo venezolano Walter Molina Galdi. Jorge Rodríguez presentó un calendario de elecciones para el 2025 bastante atiborrado de fechas. ¿Cuál es la estrategia del régimen y cuál ha de ser la estrategia de la resistencia democrática frente a estas circunstancias? El foro del día de hoy se lo vamos a dedicar a la violencia. Estamos viviendo en tiempos de una violencia extrema, de una violencia aguda, terrible, en todo orden. No solo la violencia que uno puede ver cuando un individuo arremete con un camión, con una camioneta contra una multitud en una calle transitada como puede ser Bourbon Street en Nueva Orleans, sino la violencia que se lee en las redes sociales, donde no hay espacio para la cortesía, la consideración, el respeto al pensamiento ajeno. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Por qué tanta violencia? Esto lo vamos a abordar en Barcelona, España, con el psicólogo clínico Manuel Llorens. Él es el director de la ONG REACIN, Red de Activismo e Investigación por la Convivencia. Y en Ciudad de México tendremos a la psicóloga clínica Marta Ortiz. Ese, pues, es el programa que hemos preparado para el día de hoy.
El reloj nos dice las 9:05. El editorial con César Miguel Rondón. Una buena noticia. El periodista y defensor de derechos humanos Carlos Correa fue excarcelado en la mañana de hoy, jueves 16 de enero. Así lo confirmaron en la cuenta X de la ONG Espacio Público que él dirige. Cito: en las primeras horas de este 16 de enero, nuestro director Carlos Correa fue excarcelado. Cita textual. El activista por los derechos humanos fue detenido el 7 de enero por los cuerpos de seguridad del Estado, cuando se dirigía en su automóvil a su casa en Caracas y presentado a tribunales el día 15, según informó su esposa Mabel Calderín. La ONG exigió su libertad plena. Hubo un movimiento social de reclamo y protesta muy amplio, y hasta el padre general de los jesuitas se manifestó. Recordemos que Carlos Correa está vinculado a la Universidad Católica Andrés Bello, regida por los jesuitas. Bien, es una buena noticia, pero recordemos, no ha sido liberado. Nunca debió estar preso, como nunca han debido estar presos los presos políticos venezolanos. Fue excarcelado. En este momento todavía la noticia es muy reciente y no sabemos en qué condiciones puede estar. Carlos Correa, un invitado frecuente en nuestros programas, seguramente no lo podremos llamar porque a lo mejor salió y no puede declarar ni aquí ni allá. Ahora, las noticias que vamos a marcar hoy con relación a los presos en Venezuela nos llevan a otro punto. Un documento de 37 páginas de la Organización de Naciones Unidas, que incluye aportes del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, da cuenta de un informe terrible. Los centros de detención en Venezuela, tanto preventivos como penitenciarios, presentan condiciones de detención inadecuadas de manera sistemática, lo cual es un obstáculo para garantizar una atención médica adecuada, condiciones sanitarias adecuadas y la seguridad alimentaria de las personas privadas de libertad. Es dramático porque en este documento señalan casos muy puntuales. Por ejemplo, leo aquí lo siguiente. Algunas mujeres han declarado sobre las requisas invasivas en las cárceles. Ha sido reportado que varias mujeres habrían sido acosadas, humilladas, forzadas a desnudarse, sometidas a requisas invasivas por personal de los centros de detención en el intento de hacer llegar bienes de primera necesidad a sus familiares detenidos. Están hablando en este caso no de las presas, sino de los familiares que van a visitarlos. Leo el caso de Emirlendris Carolina Benítez Rosales, a quien privaron de libertad desde el 2018. Se mencionó en el informe. Las alegaciones documentan las torturas que vivió esta mujer de 43 años mientras estuvo detenida en Boleíta, Caracas. Boleíta es donde está la sede de la temible DGCIN. El caso de Josnars Baduel, 35 años, detenido en el 2020 en el estado Aragua, quien habría sido sometido a torturas por parte de agentes de la DGCIN, incluyendo golpes en el cuerpo, colgamiento de los brazos, inducción de cargas eléctricas en los órganos genitales e inanición por falta de alimentos. Josnars es el hijo del general Raúl Isaías Baduel, y de él se dice, murió al lado de su hijo en el centro de máxima seguridad del área metropolitana de Caracas, conocido como el Helicoide, presuntamente a causa de falta de atención médica por secuelas del COVID-19 y tortura. Y pensar que fue el general que rescató y salvó a Hugo Chávez aquel 13 de abril del 2002. En fin, 9:10, una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes del día de hoy. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión. Todos sus Vamos entonces con las noticias más importantes de este jueves 16 de enero. Nicolás Maduro firmó un decreto para reformar la Constitución y anunció un gobierno comunal. Tarek William Saab presidirá la Comisión Nacional
para los cambios a la Constitución de 1999. Anunció también Maduro la designación de una Comisión Nacional para la Reforma, que estará presidida, aparte de Saab, contará con la presencia de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, del diputado Germán Escarrá y de Cilia Flores. Ellas conformarán una suerte de secretariado. La consulta nacional será con todos los sectores y debe incluir a la migración venezolana fuera del país porque el pueblo quiere cambios, según Maduro. También anunció que a partir de la semana que viene iniciará un nuevo sistema de gobierno comunal en más de 5.000 circuitos en todo el país. Edmundo González Urrutia dijo ayer a la diáspora venezolana en Guatemala que el régimen venezolano es un régimen débil, pero es peligroso. Está atacando a mucha gente, incluyendo a mi familia, y como lo hicieron con María Corina Machado, en el intento de llevarla detenida la semana pasada. Por ahora, sigue la gira de González Urrutia por el continente americano. Ahora está en Costa Rica, a donde llegó en el día de ayer. Francia convoca al representante de Venezuela en París y aplicará medidas de reciprocidad. El Ministerio francés de Exteriores anunció hoy que convocó al encargado de negocios de Venezuela en Francia y que tomará todas las medidas de reciprocidad que juzgue necesarias en reacción a la decisión de Caracas de limitar el número de diplomáticos franceses en Venezuela. Media docena de nominados se presentaron ante los legisladores del Senado en el día de ayer, incluida la elegida por el presidente electo Donald Trump para la próxima Fiscalía General, Pam Bondi, el seleccionado para la Secretaría de Estado, Marco Rubio, y John Ratcliffe, a quien el presidente ha seleccionado para que dirija la CIA. El senador Marco Rubio prometió hacer que el Departamento de Estado vuelva a tener relevancia durante su audiencia de confirmación para dirigir el departamento. Esto frente a una audiencia receptiva entre colegas del Senado con los que ha trabajado durante más de una década. Se espera que el senador Rubio reciba un amplio respaldo bipartidista con varios senadores demócratas expresando su apoyo incondicional a su confirmación como el principal diplomático de los Estados Unidos. John Ratcliffe salió prácticamente ileso de una audiencia ante el Comité de Inteligencia del Senado, que pareció allanar el camino para que se desempeñe como el próximo director de la Agencia Central de Inteligencia, CIA. Ratcliffe atravesó un proceso de confirmación complicado para convertirse en director de la Inteligencia Nacional en el 2020, pero esta vez fue mucho más cordial y bipartidista, y los demócratas dirigieron su ira contra los nominados más controvertidos del presidente Trump, no Ratcliffe. Estados Unidos informó de un alto al fuego entero y total en el conflicto estallado con el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023. Qatar anunció que se concluyó un acuerdo entre Israel y Hamás para un alto al fuego en la guerra en la Franja de Gaza y un intercambio de rehenes y prisioneros que entrará en vigor el próximo domingo 19. Los principales puntos del acuerdo revelados por el presidente Joe Biden y el primer ministro qatarí Mohammed bin Abdulrahman Al Thani: canje de rehenes y prisioneros, retirada de Israel y fin permanente de la guerra. Sin embargo, hoy Israel niega que el alto al fuego en Gaza incluya su retirada del corredor de Filadelfia, la franja de 14 kilómetros que marca la frontera entre Gaza y Egipto durante la primera fase del acuerdo de alto al fuego, contrariamente a lo recogido en el documento filtrado, según aseguró un alto funcionario israelí. La oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu acusó hoy jueves a Hamás de crear una crisis de último minuto tras intentar, supuestamente, modificar detalles del borrador de alto al fuego anunciado ayer por Qatar, y aseguró que el gobierno israelí no aprobará su implementación hasta que los desacuerdos se aclaren. Se necesitaron más de 15 meses para conseguir el acuerdo de alto al fuego en Gaza que pudiera durar. Pero no pasó nada de tiempo para que estallara una batalla política en Washington sobre quién merece el crédito por esto. Cito: el acuerdo de alto al fuego épico solo podría haber sucedido como resultado de nuestra victoria histórica en noviembre.
dijo textualmente Donald Trump en las redes sociales poco después del mediodía de ayer. Hemos logrado tanto sin siquiera estar en la Casa Blanca, remató el señor Trump. El presidente Biden, primero en una declaración escrita y poco después en breves comentarios en la Casa Blanca, dijo que el acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamás se basaba en un marco que él había propuesto en mayo pasado. El momento más llamativo de la aparición de Biden llegó al concluirlo. Un periodista preguntó si los libros de historia le darían crédito a él o al presidente electo Trump por el acuerdo, a lo que Biden respondió: ¿es eso una broma? El presidente Biden, tras reconocer logros en su administración, advirtió sobre una creciente oligarquía de ultrarricos en Estados Unidos que representa una amenaza para la democracia del país. Esto en su grave discurso de despedida pronunciado anoche mientras se prepara para ceder la Casa Blanca de nuevo a Donald Trump. Hablando por última vez desde la oficina oval, Biden expresó una serie de preocupaciones sobre el futuro del país, instando a los estadounidenses a defender las instituciones contra las fuerzas poderosas que intentan remodelar los pilares de la sociedad. Cito: en Estados Unidos está tomando forma una oligarquía de extrema riqueza, poder e influencia que literalmente amenaza toda nuestra democracia, nuestros derechos básicos, nuestra libertad y la oportunidad justa para que todos salgan adelante. No debemos dejarnos intimidar para que sacrifiquemos el futuro de nuestros hijos y nietos. Cita textual. Rusia ataca la capital ucraniana en plena visita del primer ministro británico Starmer. Una explosión sacudió hoy jueves alrededor del mediodía el centro de Kiev al activarse las defensas aéreas de la ciudad para repeler un ataque ruso en plena visita a la capital ucraniana del británico Keir Starmer, quien llegó horas antes del bombardeo. El primer ministro Starmer afirmó en Kiev que su país nunca cesará su apoyo a Ucrania en su primer viaje a esta nación desde que asumió las riendas del gobierno en Londres en julio pasado. Cito: es muy importante que nos aseguremos de que Ucrania esté en la posición más fuerte posible en 2025. Cita textual para Starmer en declaraciones a periodistas desde un hospital en Kiev. Noticia de última hora desde el Vaticano. El Papa Francisco, de 88 años, sufrió hoy una caída en su residencia, la Casa de Santa Marta. Se hizo un hematoma en el antebrazo derecho, sin fracturas, y se le inmovilizó como medida de precaución, según informó la oficina de prensa vaticana. A pesar de la caída, Francisco continuó con su agenda de trabajo, que consistió en 5 audiencias, sin problemas, aunque con el brazo inmovilizado, con una venda blanca en cada estrillo, como se observa en las fotos distribuidas oficialmente. Por ejemplo, así está en la reunión que sostuvo con el Colegio de Sacerdotes Argentinos en Roma. Descubren una sociedad celta centrada en las mujeres en un cementerio de 2000 años de antigüedad. El ADN recuperado de un cementerio de la Edad de Hierro en el sur de Inglaterra revela una comunidad celta en la que los maridos se mudaban para unirse a las familias de sus esposas, una señal poco común de influencia y empoderamiento femenino en el mundo antiguo. El nuevo estudio, publicado ayer en la revista Nature, saca a la luz una sociedad inusual que desafió la norma al centrar el poder económico y social femenino. El ADN recuperado de 55 individuos enterrados en un cementerio en uso desde alrededor del año 100 a.C. hasta el 100 después de Cristo, sugiere en cambio una red social matrilocal, en la que las mujeres se casaban con forasteros y sus parejas masculinas se mudaban allí y dejaban sus hogares atrás. Una pequeña pausa y ya regresamos con nuestra primera entrevista en el día de hoy. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. En nuestro comentario editorial de hoy hicimos referencia al documento que ha presentado Naciones Unidas, enviado a Nicolás Maduro, sobre la situación carcelaria en el país. Un documento de este tenor, un documento
de 37 páginas con denuncias graves, severas, no solo sobre el hacinamiento, la insalubridad y la mala atención en las cárceles venezolanas, sino sobre las torturas y los maltratos a los detenidos. ¿De qué manera puede afectar, influir en el gobierno de Maduro? Vamos a consultar esto con la internacionalista María Alejandra Aristeguieta. María Alejandra, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Muchas gracias a ti, César Miguel. Buenos días. Mi primera pregunta es sobre el documento. ¿Qué impresión te causó? Pues este es un documento muy similar a cualquiera de estos documentos de la misión de determinación de hechos, es decir, muy bien fundamentado, muy bien documentado, con información proveniente de los testigos directamente o de los familiares de las víctimas. Y toca una serie de temas que normalmente cuando uno está hablando sobre el tema de presos políticos, etcétera, uno no se pasea por ellos, ¿no? Y cuando uno habla con los familiares de las víctimas, realmente es de las cosas que más preocupan. Por ejemplo, el tema de la salud física y mental, el tema del derecho a la alimentación. O sea, buena parte de los presos políticos en Venezuela, buena parte de los presos, pero en particular de los presos políticos, solamente pueden comer cuando los familiares se ocupan de mantener, de hacerles llegar la alimentación. Y esto es una violación del derecho básico, del derecho a la alimentación. Pero además también hay toda una serie de detalles sobre el tema de torturas, del tipo de torturas que se están cometiendo. Estamos hablando de que no fue solamente una relatoría, sino que fueron varias relatorías, la de detención, el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias, el grupo de trabajo de detenciones forzadas, además que la relatoría especial sobre el derecho a la alimentación. También, o sea, están como, hay todo un grupo de relatorías. Estas relatorías independientes responden al Consejo de Derechos Humanos y normalmente están llevadas o las está dirigiendo un experto independiente de un relieve internacional, que normalmente son personas que son referencias internacionales. Por lo tanto, son documentos de mucha seriedad y muy tomados en cuenta por la comunidad internacional. Quiero decir, no solamente por los estados, ¿no? Estoy hablando de todos los que están metidos en el sistema internacional de derechos humanos, que incluye, por supuesto, a defensores de otros países y a expertos de otros países. Has dicho, son tomados muy en serio por la comunidad internacional. Son informes rigurosos, muy serios, hechos por expertos. Por lo visto, todos se lo toman en serio, menos los afectados directamente, los aludidos directamente, que son el gobierno de Venezuela. ¿Qué se puede hacer en un caso como ese entonces? Mira, yo creo que lo que se está haciendo es buena parte una construcción del caso, ¿no? En Argentina se está aplicando la jurisdicción universal. Se introdujo un caso contra Venezuela, contra los perpetradores de derechos humanos en Venezuela. Se plantea que toda esta información que existe puede servir porque todo esto termina siendo crímenes atroces contra la humanidad. O sea, todo esto va construyendo los casos de crímenes atroces contra la humanidad. Entonces, en la medida en que la CPI no termina de reaccionar, quizás está tomando el pulso político de la situación y terminando de sustanciarse para poder solicitar una orden de comparecencia, ojalá fuera una orden de captura. Se pueden ir utilizando, estos informes se pueden ir utilizando para llevar a los perpetradores materiales y a los perpetradores intelectuales a una justicia. En este caso, por ejemplo, en el caso de Argentina, es la justicia nacional que se aplica, y hay otros países donde también se aplica esto. Alemania, Holanda, son países en donde este tipo de justicia se aplica. Y por supuesto también sirve para hacer presión internacional. Una de las condiciones que puso la oficina del Alto Comisionado para regresar a Venezuela fue que le permitieran el acceso a las cárceles. Entonces, fíjate que los tiempos son bien cortos. Ellos entran, tienen acceso a las cárceles y pueden utilizar el material que están recibiendo
para informar a estos procedimientos especiales de lo que han encontrado, de lo que han evidenciado. Y todo esto constituye, por supuesto, parte de la incidencia, del compromiso para empujar a los países a cumplir. Claro que estamos hablando de una dictadura, no estamos Claro. hablando de una Claro. María Alejandra, dada tu experiencia, ¿qué está pasando con la Corte Penal Internacional? Has hecho alusión a cierto pulso político. ¿Podrías ahondar en ese criterio, por favor? Sí, mira, yo he estado conversando con algunos expertos en la materia. Hubo mucha preocupación cuando se retiró Claudio Grossman. Ujú. Sabemos que él estuvo trabajando en la sustanciación de los casos. Sabemos que se ha estado abordando desde el punto de vista técnico. Lo que sorprende un poco es la lentitud del fiscal y, por supuesto, bueno, el caso ya lleva muchos años. Acuérdate que empezamos en el 2018, sustanciándose, lleva muchos años, ¿no? Y el acuerdo el memorándum de entendimiento entre el fiscal y Maduro, lo que lo que perseguía era que los tribunales venezolanos se ocuparan, que sabemos que no lo van a hacer. Entonces ya está evidenciado eso, también lo anunció el fiscal en algún momento. Entonces, ese último paso, a mí o sea, la intuición, digamos, la experiencia en política internacional, lo que me dice es que están esperando la llegada de Trump bueno, y que ocurriera lo que ocurrió el 10 de abril, pues la reusurpación del cargo. Ujú. Entonces, con estos elementos en la mano, yo creo que esto va a tener algún tipo de pronunciamiento, el fiscal va a tener algún tipo de pronunciamiento en los próximos, yo no diría que meses, yo digo que en las próximas semanas, Qué bien. porque ya ha avanzado lo suficiente y ya las piezas políticas están en su lugar. Bueno, falta la transición en Estados Unidos, la toma de posesión de Trump. ¿Por qué ese elemento pasa a ser tan determinante a efectos de la Corte Penal Internacional, María Alejandra? Porque yo creo que la política exterior norteamericana va a cambiar. Ayer lo vimos con Marco Rubio, vimos de qué hablaba Marco Rubio en el Congreso de los Estados Unidos cuando se presentó para su confirmación como secretario de Estado. Ujú. Y porque, bueno, Trump está anunciando distintas cosas muy en su estilo, ¿no? Muy en su retórica. Sí. Entonces yo pienso que vamos hacia un cambio radical de política exterior norteamericana y la presión también va a caer sobre la CPI. Ya. Y yo creo que ellos estaban esperando esta transición justamente para poder seguir actuando. María Alejandra, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. A ti, César Miguel, encantada de estar aquí contigo. Muchas gracias. La doctora María Alejandra Aristigueta es internacionalista radicada en la ciudad de Ginebra. 9:33, una pausa y ya regresamos en Conexión. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Leo este texto. Las fechas de los acontecimientos tienen problemas cuando están en plena evolución, pero no si físicamente han adquirido una consistencia orgánica o corporal que sea imbatible. La posteridad no tiene problemas cronológicos cuando analiza sucesos como el octubrismo en Venezuela, porque cumplieron su ciclo cabalmente hasta llegar a la meta. Pero el reloj del presente debe tener paciencia con el movimiento de sus agujas, debido a que sus episodios no han terminado, desde luego, y porque nadie sabe con precisión sobre su finiquito. Ese es el drama de los historiadores. Los historiadores no son astrólogos, no son quiromantes para estar prediciendo el futuro, solo el pasado, son exactos. Pero esto lo escribe un destacadísimo historiador venezolano, el doctor Elías Pino Iturrieta. Conversemos con él. Elías, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Hola César Miguel, mucho gusto. Qué bueno que has llamado y me gusta mucho, como siempre, hablar un rato contigo y, por supuesto, también por tu intermedio con los oyentes. Has comparado el octubrismo 1945 como una fecha pivotal donde las masas venezolanas se hacen dueñas del quehacer político del país. Y has establecido un parangón con
circunstancias del caso con lo que estamos viviendo en la actualidad. ¿Por qué? Bueno, pues, seguramente porque se trata de dos acontecimientos estelares. La historia cambia a partir de los sucesos del octubrismo ADECO. Venezuela es distinta después de 1945, absolutamente sin posibilidad de duda. No hay que, esa es una profecía del pasado, sabemos que fue así. Venezuela es distinta a partir del derrocamiento de Rómulo Gallegos, la incorporación del pueblo, la participación ciudadana, el papel del Parlamento, acaban con el país que todavía permanecía como herencia de la dictadura de Gómez. Históricamente es un suceso fundamental. Y se enfrentó victoriosamente a un periodo anterior, a una decadencia anterior, a un declive. Eso se sabe porque fue así. Pero ahora, debido a la magnitud de los acontecimientos, podemos estar ante un hecho semejante. Es decir, hay un sistema, llamémoslo así, en declive dirigido hacia el barranco y uno que lo tiene que sustituir.Nosotros estamos viviendo ese proceso de sustitución. El chavismo es cada vez más enclenque y más oscuro, especialmente a partir de la presidencia de Maduro, y no hay motivos para pensar que se restablezca o para pensar que va a tener un segundo aire, porque de su seno ha surgido, frente a sus desarrollos, ha surgido una nueva dirigencia y un nuevo interés de la sociedad venezolana que, con las cautelas del caso, se puede comparar con el octubrismo. El octubrismo triunfó y el reloj nos lo dice, fue tal fecha. Ahora todo está avanzando, se comprobó el adelanto del triunfo con las primarias y con la elección avasallante de Edmundo González, pero ahí está el problema. Estamos en esa situación que le impide a un historiador determinar cuándo vienen las cosas. No es lo mismo el reloj nuestro, tú me llamas ayer o me llama tu productora, mañana a las 10:30 podemos hacer un contacto. Yo digo, sí, mañana a las 10:30 podemos hacer un contacto. Es el reloj de nuestras cosas minúsculas, el reloj de nuestras cosas pequeñas, pero el reloj de lo que no ha pasado no funciona. Son agujas que tienen que mirarse con mucha cautela. Estamos en un proceso semejante al anterior, pero sin que nadie pueda asegurar cuándo termina, es decir, cuándo desaparece la dictadura y cuándo se restablece la democracia. Se desapareció la dictadura y se restableció la democracia a partir de octubre de 1945, de eso no cabe duda. Pero en nuestros días hay una incertidumbre, no tenemos lamentablemente, o más bien por fortuna, las llaves del futuro. Hay una decadencia y frente a esa decadencia de la sociedad y de la política hay un avance prometedor, hay un liderazgo nuevo, hay partidos que no existían, hay movimientos sociales que nadie imaginaba en la víspera. Estas son las indicaciones, César, de que el futuro está próximo, pero ni tú ni yo, por desdicha, podemos darle data, esto pasa mañana. No, eso no pasa mañana, eso va a pasar. En 1945 tuvo una participación fundamental la Fuerza Armada venezolana. En esta circunstancia de hoy, la ausencia de esa decisión o la decisión de la Fuerza Armada contra la voluntad popular ha frenado mucho. ¿Qué hacemos si los militares son el estorbo? Ay, caramba, César, estás planteando una cosa muy importante por lo siguiente. Es cierto, el derrocamiento del posgomecismo se debió a la presencia militar, unida al liderazgo fundamental de Acción Democrática. Eso lo sabemos. Pero hay algo que distingue a esa unión cívico-militar. Los adecos buscan el futuro, los adecos apuestan por novedades. Los militares también. Los militares de 1945 están contra los chácharos, están contra el ejército viejo de Gómez y quieren que los oficiales de las nuevas jornadas tengan el lugar que les conviene. Están mirando al futuro, tanto militares como civiles. Eso pasa en el 45. Que los militares revisen sus pasos después
es otra cosa, pero el arranque del movimiento es un arranque de promotores de novedades. Los militares y los adecos son en ese momento promotores de novedades. ¿Qué pasa con el ejército hoy? Pues pudiéramos hacernos, las Fuerzas Armadas hoy, pudiéramos hacernos la misma pregunta. Los militares de la actualidad se parecen, tienen alguna posibilidad de semejanza con los militares del 45 debido a que buscan novedades, debido a que quieren ser un ejército distinto, como quiso ser un ejército distinto el que se une a los adecos en el 45. Esa es una pregunta capital producida por tu comentario que yo no me atrevo a responder. Yo no veo al ejército incómodo con lo que está sucediendo. Muy bien. Pero Verapaz y etcétera estaban incómodos con el posgomecismo. Los nuestros, es decir, los de hoy día, no parecen tan incómodos. No, parecen más bien comodísimos. Vamos a hacer una pausa, Elías, pero te pido por favor que permanezcas allí, porque de tu reflexión me han surgido otras preguntas que me gustaría mucho formularlas. Ya regresamos. Bien, continuamos nuestra conversación con el doctor Elías Pino Iturrieta. Elías, en la historia venezolana, los civiles, lamentablemente siendo abrumadora mayoría de la población, tenemos que someternos a esa especie de alcabala militar, donde tenemos que hacer la cola para mostrar la cédula. Y esa alcabala militar se ha hecho sentir. En el programa, por las reacciones que he recibido, hay cierto pesar porque los militares no atendieron ninguno de los múltiples llamados de María Corina Machado o de Edmundo González Urrutia. Y entonces dicen, ya los militares no tienen remedio, no habrá manera de controlarlos, y por ello viene entonces el desespero, pedir una invasión extranjera. Se hacen eco de las palabras destempladas del señor Álvaro Uribe. ¿Qué nos enseña la historia republicana ante una circunstancia como esta, Elías? Hay una cosa inmediata que se me ocurre de tu opinión que acabas de dar, o de tu comentario, o de lo que pudieron decir los oyentes. El ejército venezolano, las Fuerzas Armadas, llamémoslas así, jamás habían estado expuestas a un desafío de esta naturaleza. El ejército, que como sabemos fue una creación de Gómez, se hizo para el fortalecimiento de la dictadura y para atacar a los pocos refractarios, es decir, a los pocos elementos que se atrevieron a luchar contra la dictadura. En lo posterior hacen exactamente lo mismo, apoyan a la democracia después del año 58 o se oponen a ciertos factores minoritarios que estorban el proyecto democrático, así por ejemplo, o quieren acabar con el proyecto democrático, así por ejemplo las guerrillas. Entonces, ejército y sociedad no han existido como factores enfrentados, sino en asuntos muy fragmentarios. El ejército ahora tiene un rival que nunca ha tenido. El rival del ejército se llama la sociedad venezolana. No es la guerrilla, no es un partido político, no es un caudillo militar, no es una montonera alzada como en la época de Gómez, que es la época del nacimiento del ejército. Es la sociedad venezolana que, usando el camino de la paz, del pacifismo, y a través de métodos absolutamente republicanos, cambió la realidad política. Entonces, la lucha, la rivalidad del ejército no es con César Miguel Rondón, que dice cosas por el micrófono, ni con Elías Pino, que escribe artículos semanales, sino contra lo que tú y yo representamos como voceros de las amplias mayorías de la sociedad. Ejército, sociedad venezolana. Ese es el dilema que nunca se le había presentado a la Fuerza Armada. No es la Fuerza Armada contra la montonera, no es la invasión del Falque que narra Federico Vegas, es la modificación de la conducta de la sociedad venezolana. Y eso sí es verdad que no estaba en el manual de la escuela militar, eso no estaba en el catecismo del señor ministro de la Defensa. Entonces, ¿qué significa eso?
significa que nos obliga a pensar en la posibilidad de una actitud distinta. No me atrevo a decir más, pero un rival tan importante jamás había, tan masivo y tan enfático, tan lúcido, jamás había tenido el ejército venezolano desde los tiempos del Gómezismo. Se ha generalizado la impresión de que el gobierno venezolano está marcado por el delito, el crimen, el narcotráfico. El señor Marco Rubio, que aspira a ser ratificado como secretario de Estado de la nueva administración en Washington, lo dijo ayer con todas sus letras. Si es así, y es lo que se ha comentado, pues ese ejército venezolano de hoy que está enfrentado a la sociedad, como bien lo has descrito, sería un ejército cómplice, salpicado y manchado por ese mismo aspecto criminal. ¿Qué puede hacer frente a una minoría como esa, armada e inescrupulosa, una sociedad que por más abrumadoramente mayoritaria que sea, está desarmada? Pues la respuesta es complicadísima, pero es evidente. No puede ser sino lo que está haciendo esos narcotraficantes, esos negociadores de droga, etcétera, etcétera. Esos señores de los carteles no han podido impedir la reafirmación cívica de la sociedad. ¿Qué tiene que hacer entonces la sociedad? Primero, sacar una cuenta. Ganamos. Llevamos 2 capítulos ganados. El capítulo de las primarias es el capítulo de la elección presidencial. Tenemos que seguir ese rumbo, y el rumbo es el de la solidaridad, el desarrollo de un discurso político nuevo, la aparición de un liderazgo inexistente, que ahora es flamante y enfático, y también el discurso, un discurso de esfuerzo, de civismo, de competencia clara y esforzada, que hacía tiempo había estado desterrado de nuestra vida. Lo que le queda a la sociedad es seguir el mismo camino, porque no tiene más remedio. No puede haber guerra sin armas. No puede haber matanzas fratricidas sin tropas, y eso, ni armas ni tropas, las tenemos los miembros de la sociedad venezolana, por fortuna, para que estemos ante un fenómeno que pareciera inédito y que tiene que conmovernos a todos, porque no sabemos cómo se está desarrollando, aunque parece que se está desarrollando bien. A ver, ya para cerrar, el tiempo se nos vino encima. Voy a leer el cierre de tu brillante artículo. Ojalá todo marche a velocidad supersónica y la dictadura se derrumbe para bien del pueblo y como merecida recompensa para los trabajos de la oposición. Sin embargo, tal vez falten unas hojitas de calendario que aprovecharé para seguir los consejos de María Corina Machado. Me parece que el puerto está más a la vista con ellos. ¿Cuáles son esos consejos, Elías? Lo que da todos los días. Yo no tengo ningún contacto personal con ella. María Corina Machado es la demostración de la encarnación, es la palabra, de un cambio histórico. Primero porque es mujer, y en segundo lugar porque puso en su lugar a los liderazgos tradicionales para crear una fuerza absolutamente nueva y desconocida. Un partido, una forma de dirigirse y de manejar a la sociedad que no existía. Si eso es un hecho concreto, ese es un hecho indiscutible, pues ese es el barco que ella nos hizo, y entonces no hay que bajarse de él. Es una cuestión como de lógica, pero también de comodidad. No hay que ponerse a inventar, César. Es ella. Así es. Para desdicha de los factores políticos tradicionales, pero especialmente para desdicha del gobierno. Es ella. Si nos ha guiado, vamos a seguir esa cartilla. Si nos ha guiado con lucidez y con fortuna, vamos a seguir esa cartilla. Elías, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ti por llamarme, César. Un gran abrazo. Mucha suerte. Gracias. Elías Pino Iturrieta, desde Caracas. Ya regresamos en Conexión. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón. En Conexión. Todos sus bebés. César Miguel Rondón está en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Vivimos tiempos violentos. No solo la violencia evidente que suponen guerras en varios puntos del planeta,
no solo la violencia evidente que suponen los atentados terroristas, o la violencia terrible, inmisericordia de un desadaptado, de un individuo que arremete desde un automóvil contra una multitud en una avenida pública. Además de esas violencias, tenemos otras, no solo las que vemos, por ejemplo, en buena parte de las películas que se producen hoy por hoy o las que vemos en la televisión, sino las que experimentamos desde las redes sociales. El Twitter, ahora Red X, es un sitio de drenaje de rabias, frustraciones. Nos hemos vuelto intemperantes, impacientes, intransigentes. No aceptamos la más mínima disidencia. Cuando no pensamos igual que el otro, le caemos a insultos. Es muy fácil agredir. Es muy difícil, por no decir imposible, conciliar. ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué estamos procediendo de esta manera tan virulenta? La violencia cotidiana, ese es nuestro foro en el día de hoy. Para abordarla contamos con el destacado psicólogo clínico comunitario, codirector de la ONG REACIN, Red de Activismo e Investigación por la Convivencia, Manuel Llorens. Él está allá en Barcelona, al otro lado del océano, en la Barcelona mediterránea. Manuel, muy buenos días, buenas tardes por allá. Hola César Miguel, qué bueno compartir contigo, gracias por la invitación. Y de este lado del océano, pero lejos de Miami, en la Ciudad de México, está la muy destacada y siempre muy apreciada psicóloga clínica Marta Ortiz. Marta, muy buenos días, muchísimas gracias por atender de nuevo nuestra invitación. Al contrario, muy honrada César Miguel, y buenos días, Manuel. A ver, ¿qué nos está pasando? ¿Por qué esta violencia cotidiana? Vamos a comenzar con Marta Ortiz. Bien, me pusiste a pensar con el tema que me fue asignado, y si bien desde mi formación, Freud dice que hay dos fuerzas que rigen al ser humano, que es Eros y Tánatos. Uh-huh. Y yo cuando estudiaba en la Ibero nos hacían esta metáfora donde como si nosotros los seres humanos estuviéramos montados en una carreta jalada por dos caballos, y somos nosotros quienes vamos mediando entre el caballo que jala, ¿no?, hacia la destrucción, hacia el restar, o el caballo que jala hacia la vida, hacia la construcción. Entonces, en eso nosotros tenemos, digamos, cierta libertad. Sin embargo, las cosas, pues, han cambiado, y bien lo dijiste en la introducción, porque hoy estamos siendo testigos de actos de esta magnitud, donde los niños, que es mi especialidad, están también involucrados. Es un mundo diferente, sin embargo, es un mundo mediático. Las cosas se saben muy rápidamente, casi en tiempo real. Entonces, yo estuve revisando a una persona que es muy compleja en su pensamiento, pero me gusta la forma en la que lo plantea el tema violencia. Es Byung-Chul Han, y en su libro de Topología de la Violencia dice que la violencia ha hecho un cambio, un shift, que antes era visible y ahora muchas veces va hacia lo invisible, que antes era directa y ahora es más mediada, que antes era muy real, ahora es virtual. Es decir, estos cambios a mí me hablan de justo lo que estás mencionando en la introducción. ¿Qué es lo que ha pasado? Que ahora la violencia se mete, dice él, entre los capilares de la sociedad, e incluso parece que desapareciera, pero es como el volcar hacia uno mismo la violencia, donde el individuo ahora es violenta contra sí mismo, en su exigencia, en su perfección, en el estar expuesto a los medios, en los concursos de belleza. Pareciera que
que es muy complejo, digamos, lo que está pasando en el afuera, pero que ahora me remite más que nunca a la revisión de lo de adentro. Ahí es donde está realmente el trabajo y la posibilidad de cambio, diría yo. ¿Y tú cómo ves este angustiante tema de la violencia cotidiana hoy por hoy, Manuel? Bueno, yo creo que la pregunta genera como una ramificación de preguntas interesantes, ¿no? Y un poco, como dice Marta, quizás la pregunta también que haces de arranque es ver cómo ha ido mutando la Mm, violencia, en el sentido que diría que la violencia ha sido de las grandes preguntas de la humanidad desde el comienzo, es decir, la tragedia griega está pues describiendo violencia básicamente en todos sus episodios y el registro histórico de la antigüedad está lleno de violencia. Cuando pensamos en la violencia actual nos abruma, pero es fácil perder de vista que hace 100 años hubo dos guerras mundiales y mm, las tasas de asesinatos en cada año eran de millón y medio de fatalidades. Cuando pensamos en la guerra en este momento que se acaba de firmar el acuerdo de paz en Medio Oriente, mm, se habla de que en 15 meses hubo 40.000 fatalidades. Entonces es una guerra terrible, pero la humanidad ha venido siendo muy violenta y ha sido más bien parte de la evolución cultural el poder ir conteniendo esa violencia por ejemplo, si lo pensamos desde el marco freudiano, biológico, desde las perspectivas culturales, consideramos que hay un equipamiento humano que nos predispone a poder defendernos con agresividad y que puede conducir a la violencia, y pues toda la tarea de la cultura es ver cómo canaliza esa agresividad para que no se convierta en violencia. Yo creo que uno de los puntos que trae la tecnología nos trae nuevos retos de por dónde se expresa ahora la agresividad y bueno, tiene unas particularidades muy interesantes. Por solo mencionar una que estamos en proceso de entender, es que ahora tenemos intercambios que no son cara a cara, que son muy rápidos y son muy inmediatos, pero no están mediados por la presencia cara a cara, y sabemos que cuando la gente no está cara a cara es más fácil, hay menos mm. inhibición para la expresión de la agresividad. Entonces por eso tenemos estas descargas como muy vehementes, muy viscerales en las redes, y parecería que algunos de esa falta de inhibiciones que permiten las redes, pues trae entonces esa otra expresión. Poco, quizás diciendo muchas cosas, quizás hay que examinar en cada uno de los escenarios cómo se expresa esa violencia para entender pues Ya. cada uno de los componentes que la construye. Les voy a pedir un poquito de paciencia. Vamos a hacer una pequeña pausa. Marta, Manuel, y al regreso continuamos hablando de esta violencia. Ya regresamos en Conexión. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión. Regresamos con los destacados psicólogos Marta Ortiz en Ciudad de México y Manuel Llorens en la Barcelona catalana. Te pregunto, Marta, frente a esa violencia, ¿qué opciones me quedan si yo no soy violento? O, déjame abrir esta pequeña ventana, si yo pienso que no soy violento, porque a lo mejor ya he terminado tan contaminado que igual lo soy y no me he dado cuenta. Marta, por favor. Si entendemos que hay una escala de valores que rige para cada persona, estos valores me hacen perteneciente a un grupo. Si el niño quiere ser parte de un grupito o el adolescente de una banda, probablemente no se cuestione si la conducta que se exige en ese grupo esté acorde o no a él o a ella, sino que en su necesidad de pertenecer toma o hace suyos aquellos valores que para nosotros desde acá pueden ser cercanos o no a la violencia, pero el peligro justamente es que aquello esté normalizado. Mm, Entonces se desdibuja esa ventana. Entonces, si yo voy a hablar en lo personal desde el trabajo sistémico, para yo trabajar
con un cliente paciente o un grupo familiar, más me vale que yo pueda, sí, estar clara en mis principios y valores, pero no pararme por encima de ejerciendo un juicio, porque entonces no voy a ver nada. Todo se va a ver solo desde el cristal, desde donde yo lo mire. Si yo puedo entender que hay algo mucho mayor al individuo, que no es su violencia por la maldad per se, sino que es algo que se cuela en el sistema y que al estar dentro de ese sistema está implicado, ya no puede abstraerse a, es sujeto de. No sé si responde esto a tu pregunta. Perfectamente, claro que sí. ¿Y tú cómo lo ves, Manuel, por favor? Bueno, es interesante lo que planteas de que alguien que no se considera violenta, quizás se pueda hacer la pregunta de aún no considerándose violenta, puede participar en algo de la violencia que vivimos, ¿no? Y hay un concepto que utilizamos que es violencia estructural, que tiene que ver con las estructuras sociales que ejercen violencia sobre aquellos que están más vulnerables y donde quizás yo de manera directa y personal no construyo ese sistema, pero participo en él. Y es un poco lo que nos invita a pensar, es que ciertamente la manera de poder lograr funcionar de manera no violenta en sistemas complejos es también participando para contribuir a construir sociedades más justas, más vinculadas, donde estemos atentos a la ética del cuidado, donde nos podemos cuidar mutuamente, y en la medida que construimos vínculos, en la medida que construimos sistemas, en la medida que construimos sociedades, donde estamos cuidándonos más de cerca a cada una de nuestras necesidades, construimos la posibilidad de hacer sociedades menos violentas. Entonces no es una tarea solo de retirarme del juego y decir, no, yo no soy violento. Lamentablemente estamos interconectados e implica una tarea activa, continua, el ir construyendo sociedades donde cada vez haya menos violencia. En un ejemplo práctico, ¿qué puedo hacer? Voy manejando el automóvil, alguien se me atraviesa y además me insulta. O estoy en la red social X y emito una opinión y alguien no está de acuerdo y me insulta. Bueno, en el primer caso me desentiendo del agresor en el automóvil y en el segundo caso bloqueo, ponle tú, al que me insultó. Son esas salidas pertinentes, según lo que acabas de explicar, Manuel. La pregunta te la hago a ti directamente. Bueno, es una muy buena pregunta porque eso se puede examinar desde diferentes ángulos. Está como el dilema en lo personal, es decir, me retiro de la situación para no generar una escalada de conflicto, pero yo pertenezco a una sociedad donde ese conflicto se puede dirimir ante una autoridad que va a intervenir para poder resolverla, o estoy en una sociedad donde no hay donde acudir a una autoridad que pueda ayudar a resolver el conflicto. Entonces estamos hablando de que hay una solución individual que, por supuesto, no participar en la escalada de violencia es una manera de escapar un poco del ciclo de la violencia, pero no termina de resolver el problema de la justicia, de que es que me pueden venir a agredir y yo no puedo hacer nada al respecto. Y ese problema de la justicia solo se puede resolver de manera sistémica, es decir, solo se puede resolver participando en el juego de la sociedad. Entonces, claro, hay respuestas como en lo inmediato de qué me pasó esta tarde viniendo a casa, y hay otras respuestas que tienen que ver con cómo construimos unos sistemas, y eso son respuestas más a mediano y largo plazo. Ahí están los grandes dilemas del ciudadano común, pero bueno, quizás la respuesta más simple, es decir, participando activamente en construir lazos más sanos colectivos, ¿no? ¿Qué debo hacer en circunstancias como estas entonces? Te pregunto ahora a ti, Marta, por favor. Si me permites bajarlo a un ejemplo que tiene que ver con la sociedad de los niños y adolescentes hoy día, ¿Cómo no? no exclusivamente, pero hablando del fenómeno del bullying, que hoy tiene ese nombre, pero que ha existido siempre. Justamente las posiciones que ahora marca Manuel, no nada más son los que están directamente, uno agrediendo o violentando y otro recibiendo o siendo víctima de la agresión, sino hay un tercero que es el bystander o el testigo, que aparentemente no haciendo nada,
está ejerciendo bullying también. Entonces, se trabaja con el sistema. Cuando se hace intervención con técnicas específicas para el trabajo, por ejemplo, en una escuela, en un club, se trabaja desde la dirección de la institución hasta el afanador o las personas de limpieza. Todos son parte del sistema. Entonces, hay una dinámica que peligrosamente se puede establecer en situaciones como estas, donde hay un autor que habla del triángulo dramático, donde hay un perpetrador o quien violenta, hay una víctima, quien es receptor de dicha violencia, y hay un rescatador o salvador. Este triángulo otro día podemos hablar de esto más profundamente, pero cada rol tiene una forma de actuar desde su historia personal. Hay quien se define siendo el buenito y el que salva, pero también es violento hacia sí mismo, porque ve por todos menos por él mismo, por ejemplo. Entonces, si tú me dices, ¿cómo debo actuar? Pues si yo me abstraigo un poquito y alcanzo a ver la dinámica de lo que se está jugando ahí, entonces yo tengo una responsabilidad, porque no es fuerte el que violenta, más bien es el débil quien ejerce la violencia. No tiene otro medio de hacerlo que someter, vejar, denigrar al otro. Es entonces cuando se puede poner por encima de. Ya, qué interesante. Entonces, sí, es complejo. Muy, muy interesante. Quiero agradecerle a ambos, de verdad, la participación en esta conversación que hemos tan interesante del día de hoy. Gracias, Marta. Gracias, Manuel. Al contrario, gracias por la invitación. Que tengan buen día. Gracias. Igual, saludos. Marta Ortiz, psicóloga clínica en Ciudad de México. Manuel Llorens, psicólogo clínico en Barcelona, España. Una pequeña pausa y ya regresamos. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión. Todos sus bebés lloran. Temprano en la mañana comentábamos la muy buena noticia. Se llegó a un acuerdo para el alto al fuego en Gaza. Inmediatamente tenemos el pero. Pero Netanyahu pospone la votación del alto al fuego en Gaza por discrepancias de última hora. A estas alturas, ¿a qué debemos atenernos? Vamos a Madrid. Allí está Emiliano García Coso, profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. Emiliano, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy, en la tarde, allá al otro lado del océano. Muy buenos días, don César. Muchas gracias por su invitación. A ver, ¿qué información estamos manejando en este momento? ¿Cuál es la situación allá al otro lado del planeta? Pues con todas las expectativas generadas ayer con el cese el fuego, parece que la realidad nos está diciendo otra cosa, porque las fuerzas iraníes siguen bombardeando campos de refugiados en el norte de Gaza precisamente. Acaban de bombardear un edificio residencial con 20 personas. Como acaba usted de anunciar, el propio primer ministro Netanyahu ha enfriado las expectativas y parece ser que ese acuerdo con 3 fases, con más o menos consenso entre ambas partes y apoyado también tanto por la administración saliente como la entrante en Estados Unidos y por el gobierno de Qatar, pues está pendiente de unos hilos, porque antes del domingo, tenía que ser aprobado por el Gabinete de Seguridad de Netanyahu, donde no cuenta con el apoyo ni de Smotrich ni de Ben Gvir, que ya han dicho que no lo van a aceptar. De hecho, ha habido manifestaciones en Jerusalén Este. Y entonces, pues salvo que Netanyahu cuente con el apoyo del líder de la oposición, que se ha ofrecido para sostenerlo en el gobierno, yo no tengo tan claro que se vaya a producir una ejecución real y efectiva, a pesar de las expectativas generadas en las familias de los secuestrados y, en su caso, también el retorno de prisioneros palestinos. De manera tal de que todo está colgando de la voluntad de los sectores extremistas del gabinete de Netanyahu. Ese es el principal escollo. Entonces, Netanyahu debe estar haciendo cálculos que, si finalmente no recibe el apoyo de sus partes más ultraortodoxas, pues perdería el gobierno, y necesita garantías de seguridad del líder de la oposición, Yair Lapid,
para sostenerlo en el gobierno, porque si no ya sabemos cuál es la consecuencia jurídica para él, que entraríamos, perdería la inmunidad y por lo tanto tendría que hacer frente a los juicios que ya está haciendo frente declarando en alguno de ellos, pero ya la cosa se pondría más difícil para él. Entonces, de nuevo, creo que está condicionando su suerte política a la suerte de la liberación de los rehenes. Ya. ¿Y qué tan factible es que el APIR pase de ser el líder opositor a apoyarle para que permanezca Netanyahu en el poder? Mire que esta carambola política cuesta entenderse, ¿no? Sí, realmente sí, pero en el fondo para el APIR es una buena oportunidad para mostrar a la sociedad israelí que lo que quiere es liberar a los que quedan vivos, porque supuestamente hay 94, pero de esos 94 se calcula que 34 ya han muerto. Algunos medios por ejemplo, Al Jazeera está diciendo que una de las que iba a ser liberada ha fallecido en el bombardeo que acaba de ocurrir hoy en la mañana. Dios. Entonces, pues políticamente puede ser un buen dato para la oposición, pero hay que ver, porque realmente nunca se sabe con Netanyahu. ¿Y dónde está la objeción puntual de los sectores ultraortodoxos que rechazan el acuerdo? Fundamentalmente ellos están diciendo que tienen que permanecer permanentemente en Gaza y seguir con la política de expansión de colonias en Cisjordania. Es decir, es el no reconocimiento de ninguna opción para que exista un Estado palestino. Pero es exactamente entonces la misma postura radical que hay entre los palestinos que quieren echar al mar al Estado de Israel. Sí, efectivamente, lo único que ocurre es que esos radicales palestinos, que en el fondo le llamamos radicales, pero en el fondo son terroristas, que son los que llevaron a cabo el acto del 7 de octubre con el apoyo también de Irán, pues son conscientes de que ha habido un debilitamiento de su infraestructura militar. Pero aún así, militarmente no han acabado con Hamás. Hamás sigue siendo operativo en el norte, por eso sigue bombardeando el ejército israelí. Otra cosa es que lo hayan debilitado hasta un nivel importante, pero va a seguir operativo. Entonces también hay un cierto reparo a que este cese el fuego lo que suponga es rearmar a Hamás en la zona de Gaza. Eso sí, cuentan con la ventaja que Irán ha sido debilitado. La carambola con el nuevo gobierno libanés, más la llegada de HTS al gobierno de Siria, parece que está descolocando a Irán en la posibilidad de mantener el armamento o armar y formar a Hamás. De ahí que sea tan clave el cómo se liberaría o no el famoso corredor Filadelfia, que es la frontera con Egipto, que es donde yo creo que ahí hay una diferencia importante entre ambas partes. ¿Cómo queda los factores que han llevado a la concreción de este acuerdo? ¿Cómo queda Qatar? ¿Cómo queda Estados Unidos? Al margen de la discusión que hay en este momento doméstica aquí de quién fue el artífice, si fue Trump o fue Biden, ¿no? Sí, la discusión yo creo que es un poco artificial porque ni con la administración Biden y tampoco incluso con la administración entrante a partir del lunes, Netanyahu siempre ha sido un verso libre. Otra cosa es que tenga afinidades más con la administración de Trump que con la administración de Biden. Pero es un verso libre y solamente va a responder a los intereses israelíes. Y si los intereses israelíes dicen se acabó la propuesta de cese el fuego, van a seguir ahí. Pero todo va a depender de una decisión interna del Gabinete de Seguridad y de momento está difícil. Ahora, aquí hay una suerte de trampa jaula para Netanyahu, porque si no procede, termina de sacrificar a los rehenes. Ya está el caso del rehén que falleció en el bombardeo de hoy. Entonces, el no liberar los rehenes, el conducir a la muerte de más rehenes, es realmente una guillotina política para Netanyahu. Yo creo que Netanyahu es consciente que su vida política está, pues básicamente finiquitada, porque si no libera los rehenes, ya la sociedad israelí sigue manifestándose, especialmente los familiares, pero sigue manifestándose, y si sale del gobierno, pues tiene que hacer frente a sus procesos judiciales, y eso le llevaría a perder su condición de primer ministro. Entonces, yo creo que estamos diciendo, entonces, ante esa eventualidad, yo creo, y no solamente por el apoyo de los más extremistas, sino también por su visión mesiánica, que sabe y es consciente que es el momento histórico para Israel y para su política de acabar con cualquier pretensión de que haya un Estado palestino y, por lo tanto, la idea o el objetivo es tratar de ampliar su posición de ocupación en Cisjordania y que Gaza se quede como está. Si es así, esta guerra no tendrá fin jamás. Efectivamente, todas las carambolas y todos los escenarios posibles indica a que vamos a seguir en guerra, de mayor intensidad, de menor intensidad, con mayor presencia o menor presencia, pero vamos a seguir así, porque mientras que no se produzca la famosa doble existencia de los dos estados con una garantía de seguridad para Israel,
pues la guerra va a estar ahí. Hay unas conversaciones en Oslo, promovido por el primer ministro de Noruega, intentando buscar soluciones garantizando la seguridad y el reconocimiento del mundo árabe de Israel, ofreciendo esa seguridad. Pero todo indica que vamos a continuar con una mayor intensidad o con una menor intensidad con la situación actual. Muy bien. Una última pregunta. ¿Cuán factible es que Lapid pueda ascender al gobierno? Pues si hubiese unas elecciones, teniendo en cuenta que la sociedad israelí, que en un primer momento apoyó incondicionalmente la operación militar, pues tendría posibilidades de gobernar, porque Netanyahu también es consciente que es rehén en parte de esos ultraortodoxos, con una cuestión polémica que es la incorporación al ejército de los ultraortodoxos, que como sabe usted, estaban exentos del ejército y se estaba produciendo y lo ha confirmado el Tribunal Supremo de Israel. Entonces, está en una situación muy delicada, pero como siempre, ha sido un superviviente y ha sabido moverse entre todas las aguas. Ya veo. Entre todas las aguas. Emiliano, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Muchas gracias, don César. Buen día. Emiliano García Coso es profesor de Derecho Internacional en la Universidad Pontificia Comillas, en Madrid. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. En el acuerdo original al que se llegó en el caso de la Franja de Gaza, hay intercambios de prisioneros. Se liberan a tantos prisioneros gazatíes por tantos otros prisioneros israelíes en manos de Hamás. Los presos en circunstancias de guerra o circunstancias políticas, que a efectos terminan siendo lo mismo, pasan a ser fichas de cambio, pasan a tener un valor específico. Recién hemos visto que el presidente Biden ha tomado ciertas medidas de laxitud con la relación con Cuba a cambio de la liberación de 553 presos políticos en la isla. A ver, ¿cuánto vale un preso político? ¿Cuánto vale un prisionero? Es que se le puede poner precio de alguna forma a ese intercambio. ¿Qué hay del acuerdo al que han llegado, al que ha decidido el presidente Biden saliendo en su administración con el caso cubano? Vamos a abordar esto con el doctor Orlando Gutiérrez Boronat. El doctor Gutiérrez Boronat es doctor en ciencias políticas y también es historiador. Está aquí en Miami. Orlando, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Es un gusto estar con usted. Gracias por invitarme a su programa. A ver, a fondo, realmente, ¿cómo fue esa decisión del presidente Biden? ¿Dio qué a cambio de qué? Bueno, es una pregunta esencial la que usted hace. Yo creo que dio mucho a cambio de más de lo mismo por parte del régimen comunista de Cuba. El régimen comunista de Cuba, desde hace mucho tiempo, yo diría 68 años, descubrió que secuestrando personas, que enjaulando personas, podría lograr concesiones políticas por parte de Washington. Desde la Sierra Maestra comenzaron con los secuestros sistemáticos de ciudadanos americanos que canjeaban a favor de alguna prebenda que ellos necesitaban. El famoso secuestro de Fangio, el chofer de carrera que tomó lugar en La Habana, los norteamericanos que secuestraron en diferentes partes montañosas del país. Y el régimen, desde el poder, ha aprendido lo siguiente: el régimen impuesto al pueblo de Cuba le roba sus derechos, le roba su libertad al pueblo de Cuba, los cubanos se rebelan, el régimen o los mata, los mete presos, y a los que mete presos los utiliza como ficha de chantaje. Y ha aprendido a negociar con Europa, con Estados Unidos, para que le den algo, mucho, a favor de la excarcelación de más rehenes. En el momento en que suelta o excarcela, porque no hay liberación, cuando excarcela a los que están enjaulados, llena las cárceles con más presos políticos. En este mes solamente, según Prisoner Defender, han arrestado 58 activistas que ahora engrosan las filas del presidio político. Entonces, ¿qué dio la administración Biden a cambio de más de lo mismo por parte del régimen comunista de Cuba? Porque el presidio político en Cuba, que ha contado de miles y miles de cubanos a través del tiempo, va a continuar mientras permanezcan las condiciones, las razones que generan al presidio político durante tanto tiempo, durante tantos años. Entonces, ¿qué dio la administración Biden? ¿Qué regaló? En primer lugar,
una cosa que se ha mencionado muy poco, pero que es terrible. Le permite a las corporaciones controladas por el régimen comunista de Cuba operar una vez más en Estados Unidos. Eso es un gravísimo error, porque le ha abierto las puertas, le ha abierto más puertas a la inteligencia castrista, un país que es enemigo de Estados Unidos, que es una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, les han permitido volver a operar en Estados Unidos. Y va a tomar tiempo antes que el presidente Trump y el secretario de Estado Marco Rubio puedan revertir estas medidas. Esto le da un tiempo a ese régimen. Lo segundo es el título 3 de la Ley de Libertad Cubana. El título 3 ampara a aquellos ciudadanos americanos que sufrieron el robo de sus propiedades por parte de este régimen terrorista en Cuba, poder presentar demanda ante las Cortes americanas a aquellas corporaciones multinacionales que están traficando con propiedad robada. Bajo el amparo de esta ley, que el presidente Trump fue el primer presidente que la abrió y permitió el uso del título 3, miles de personas que han sido victimizadas por este régimen, cuyas propiedades fueron robadas, han podido presentar demanda contra las corporaciones que están traficando con esa propiedad robada. Y el tercero es sacar al régimen de la lista de países terroristas. La cosa más estúpida que yo he visto. Perdone que use ese calificativo, pero no encuentro más ningún otro. Es una decisión estúpida e inmoral. Un régimen que es el sostén de las dictaduras en Nicaragua, en Venezuela, en Bolivia. Un régimen que tiene alianzas con las principales fuerzas terroristas del mundo y no lo esconde. Aliado de Hezbollah, aliado de Hamas, aliado de Irán. Un régimen que tiene un historial larguísimo de apoyar cuanto grupo terrorista ha surgido en la región y que mantiene esos contactos y esas relaciones con esos grupos terroristas. Un régimen que ha enviado tropas a pelear bajo el mando ruso contra el pueblo de Ucrania. Un régimen que ha apoyado políticamente la invasión a Ucrania. ¿Cómo ese régimen se le va a sacar de la lista de países terroristas? Lo que están haciendo es dándole acceso a instituciones bancarias internacionales que al estar en la lista no podían tener ese acceso. Es una de las cosas que han hecho. Y en segundo lugar, le han permitido a este régimen poder moverse, poder mover personas, equipos con mayor efectividad de lo que hacían si estuviesen en la lista. Así que creo que no entiendo estas decisiones. Creo que no responde a los intereses nacionales de Estados Unidos, no protege a Estados Unidos y ciertamente socava la lucha del pueblo cubano por su libertad, pero también socava la lucha del pueblo de Venezuela y de Nicaragua por su libertad, porque el régimen que mantiene a Venezuela y a Nicaragua es el régimen castrista. Perdone que me haya extendido, pero no. Es muy interesante todo lo que ha expuesto. Orlando, fíjese usted, el senador Marco Rubio, en su comparecencia ayer en el Senado, hablando de Venezuela, dijo eso que usted acaba de decir, es decir, estos regímenes tienen a los presos como fichas de cambio. Me gustó más su expresión, fichas de chantaje. Poco valen ellos con su dignidad humana, sino que están allí para intercambiarlos y pues así han funcionado. Ha dicho usted recién, tardará el señor Marco Rubio al frente del Departamento de Estado en revertir y encauzar estas circunstancias. ¿Qué puede hacer Marco Rubio una vez que llegue allí al Departamento de Estado? Bueno, es también el presidente Trump. Reiniciar el proceso, incluir la le pregunto por Marco Rubio puntualmente, porque es el que se ha ocupado. Evidentemente todo lo que haga será con la buena pro del presidente Trump, evidente. Una de las cosas que yo creo que el presidente Trump debe hacer inmediatamente es involucrar al Departamento de Justicia en la política hacia Cuba, porque hay graves violaciones de las leyes de Estados Unidos por parte de ese régimen que deben ser investigadas sistemáticamente. Yo creo que hay que volver a presentar la petición o la investigación o el estudio para que el régimen sea puesto en la lista de países terroristas. Creo que eso va a tomar meses. Hay que revertir que se le permita a este régimen operar mediante las corporaciones que controlan el territorio americano. Creo que eso puede ser un poco más rápido, pero calculo que es también cuestión de meses de poder formular todo el papeleo legal que hace falta para eso. Y creo que de aquí a 6 meses, cuando vuelva a abrirse el título 3, creo que son 6 meses, para la revisión presidencial, el presidente Trump debe volver a activar el título 3. Pero eso, como le dije, todo esto es cuestión de meses. Aunque existe la mejor voluntad, este es un país de leyes, de instituciones, que hay que seguir procesos. Y esto ha creado una demora de meses, un espacio de tiempo en el cual esa dictadura horrenda que existe en Cuba puede oxigenarse. Así que es un legado infame por parte del presidente Biden. Y es un golpe a la comunidad cubana en Estados Unidos.
Orlando, ¿y qué sabemos de los 553 presos? ¿En efecto fueron liberados? ¿En efecto están en las calles? ¿Han podido salir de Cuba? ¿Qué sabemos de ellos? Mire, en primer lugar, lo refiero al comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de la dictadura castrista, donde no hablan en ningún momento de presos políticos. El régimen rehúsa Sí. que tienen presos políticos. Ellos dicen presos. Este guión lo hemos vivido los cubanos más de una vez. Hemos visto sistemáticamente como el régimen a través del tiempo ha utilizado a los presos políticos para lograr algún tipo de regalía por parte de Europa o por parte de Estados Unidos. Y el régimen en el pasado ha mentido, ha distorsionado sobre quién está escarcelando, si todos son presos políticos, si hay presos por otros motivos que ellos también están soltando. El comunicado de Minrex castrista lo deja muy abierto. Entonces, nosotros hasta ahora sabemos que hay 19 presos políticos que han sido escarcelados. Y nos llena de júbilo, nos llena de alegría que estos hermanos nuestros salgan de una jaula. Quisiera que estuvieran liberados, no Sí. escarcelados, porque han salido con regulaciones a su vida en un país que es esclavo. No están liberados. Es incorrecto decir que han liberado presos. No, han escarcelado un número de cubanos detenidos ilegalmente, injustamente, por luchar por sus derechos. Creo que las declaraciones que he visto de Donaida, que es una tremenda luchadora por los derechos humanos, y de otros presos, me llenan de orgullo. Lo que esa gente recién salió a la cárcel le están diciendo en la calle. Eso es impresionante. Pero nosotros vamos a tratar de contabilizar para estar seguros que esta gente ha soltado 500 y pico de presos políticos. Si no lo han hecho, volvieron a manipular a los Estados Unidos, volvieron a ganar en la mesa de negociación, y hay ya una trayectoria tan larga de que el régimen comunista de Cuba toma ventaja de las administraciones norteamericanas en la mesa de negociaciones, sobre todo las demócratas, que da pena que una potencia tan fuerte, tan sofisticada, tan bien organizada, permita que una dictadura terrible le haga estas maniobras constantemente. Muchísimas gracias, Orlando, por atendernos en la mañana de hoy. Es un gusto, es un gusto. Orlando Gutiérrez Boronat. Una pausa y ya regresamos. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón. En Conexión. Todos sus bebés. En Conexión. Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, uno de los capitostes del régimen dictatorial, anticipó que este año habrá al menos 9 elecciones para distintos cargos de elección popular, elecciones locales, regionales y elecciones legislativas. ¿Qué se le plantea al país si tenemos todavía el fraude del 28 de julio? Vamos a consultar esto con el politólogo venezolano Walter Molina Galdi. Walter, muy buenos días. Gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel. Gracias a ti, como siempre, por la invitación. A ver, la apuesta de la dictadura está clara. Vamos a seguir jugando a elecciones. ¿Y la apuesta del país cuál puede ser entonces? No participar en estos claros fraudes y en estas claras estafas, ¿no? Si después de la estruendosa derrota del chavismo en 2015, Nicolás Maduro decidió más nunca hacer una elección medianamente transparente, medianamente libre, medianamente real en el país, después de lo ocurrido el 28 de julio, cuando no fue una elección ni transparente, ni real, ni medianamente democrática, pues decidió simple y llanamente que no va a haber más elecciones en el sentido estricto de la palabra. Lo que anunció Jorge Rodríguez seguramente van a ser situaciones similares a lo que ocurrió hace unas semanas con estas supuestas elecciones de jueces de paz, algo que ni siquiera pueden ser catalogadas como procesos electorales reales, sino algo que o que ellos pretenden que sirva para dos cosas fundamentalmente. Uno, para dividir a una oposición. Esto es algo que podemos ver con mayor detalle, porque yo creo que en este punto ya ni siquiera se puede hablar de falsa oposición, simplemente son parte del sistema chavista. Y dos, para mover un poco su base, su muy diminuta base social, y venderlo hacia afuera como que en Venezuela todo está normal, como que en Venezuela se llevan a cabo elecciones, etcétera, etcétera. Algo que, como te digo, como inicié esto, no va a tomar, no va a creer, no va a participar la gran mayoría del país, que evidentemente lo que quiere es un cambio y votó por ese cambio y vio que evidentemente no se respetó. ¿Está clara la postura en este sentido de la Plataforma Unitaria Democrática?
Yo creo que sí, ¿no? Es decir, la oposición dice de quién se opone a este régimen, ¿no? Porque también ahora quieren vender un dilema que no es tal, que ni siquiera es un dilema político, ¿no? Es simple y llanamente ir al diccionario y buscar qué significa oponerse. Las personas que se oponen, los líderes que se oponen a este régimen, que además son oposición en tanto y cuanto no están en el poder, pero ganaron la elección casi 70-30. Yo creo que están bastante claros que no tiene ningún tipo de sentido acudir a estas farsas, reitero, no son elecciones, estas farsas, mucho menos luego de lo ocurrido el 28 de julio. Después habrá algunas posturas de personas que hace mucho tiempo decidieron entregarse a este sistema por X o por Y, no voy a decir el por qué, son casos seguramente diferentes. Que bueno, que van a decir que hay que acudir a ellas, que bueno, que lo del 28 de julio hay que dejarlo atrás y un largo etcétera que, reitero, no, la sociedad no se va a comprar. Acá la sociedad, yo decía esta mañana, ni siquiera ocurrió un cambio en Venezuela, va mucho más allá de eso. Venezuela está dislocada, o sea, el sistema se rompió por completo y más allá, bueno, de posiciones más activas o más pasivas por el miedo y por muchas otras cosas, se enfrenta a una barbarie absoluta. Ya el país decidió claramente que lo que quiere es democracia y esta farsa, pues claramente no tiene nada que ver con un sistema democrático. Esos sectores son los que piden el pasar la página, entonces. Claro, por supuesto, sectores muy pequeños, pero que hacen ruido, ¿no? Porque además tienen el aparato de propaganda detrás de ellos, ¿no? Que son los que manipulan, los que lanzan títulos que no son verdad, los que hacen este tipo de trabajos, que quieren, bueno, eso, pasar la página, que además hay que dejarlo claro, quieren pasar la página, pero porque nunca quisieron que ocurriera el 28 de julio, como nunca quisieron que ocurriera tampoco octubre de 2023. Lo que sucede es que el país, un liderazgo claro, un liderazgo potente, un liderazgo que tiene muy claro lo que ocurre, ¿no? Que en esto se suma, por ejemplo, voces como la de Marco Rubio. Siempre he dicho que para poder enfrentar al chavismo, lo principal que hay que hacer es entender qué es lo que se está enfrentando, valga la redundancia. Bueno, y ese liderazgo con una sociedad decidida ha transcurrido, ha pasado cada obstáculo y ha decidido la libertad. Los que no quieren eso, bueno, son los que hoy están apostando a eso que se llama pasar la página y una normalización que no es tal, ¿no? Porque no es normal vivir en dictadura, no es normal los presos políticos, no es normal los campos de concentración, que no haya gas, que no haya agua, que se robe dinero y un largo etcétera. Walter, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Gracias a ti, César Miguel, un abrazo. Walter Molina Galti. Y bien, hemos llegado así al final de nuestro programa por el día de hoy. En Conexión es una producción de Floralicia Anzola desde 360 Content para TVV Network en los estudios de Éxitos Miami 107.1 HD2. Con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Gracias pues por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible y a las 11 en punto de la mañana para variar, Barbarita. ¡Pichos!